Bien, buenas tardes a todos. Esta primera hora de la tarde en los congresos suele ser un poquito más cansina, como dicen en mi pueblo, pero de todas formas yo creo que puede ser también muy provechosa porque es la hora de la meditación profunda, la reflexión. Por tanto, os invito a que os unáis a nosotros durante la próxima hora y media para llevar a cabo esta nueva sesión del Congreso. Es curioso porque yo pensaba presentar a alguien que por razones familiares conocía su referencia, pero que no la conozco personalmente, y es a la invitada María Eugenia Rodríguez Palop, que supongo debemos disculparnos de su ausencia por razones personales e incluso de salud, y que ha excusado su presencia aquí esta tarde. Da la circunstancia curiosa de que María Eugenia es hermana de quien está ahora de corresponsal de Televisión Española en París, que ha sido mi sucesora en el cargo. Durante mucho tiempo yo estuve allí 7 años en París. Y bueno, pues es una compañera también de televisión a la que aprecio. En cambio, no, pero desde luego en primera persona tenemos aquí a María Teresa Fajardo del Castillo, que es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada y coordinadora del Máster de Altos Estudios Internacionales Europeos. Ella estudió Derecho en las universidades de Granada y de Poitiers, en Francia. Se especializó en Derecho Europeo en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, donde, por cierto, un hijo mío también siguió tus pasos. Esto de Europa cada vez es más pequeño. Ha realizado estancias de investigación en varios institutos de altos estudios, tanto en Ginebra como en Londres, en la Universidad de Cambridge, y sus líneas de investigación prioritarias hasta ahora han sido el derecho internacional y europeo del medio ambiente y las políticas migratorias de la Unión Europea, es decir, blanco en lo que nosotros estamos tratando durante este congreso. Ha participado en grupos de investigación internacional, responsable de elaboración de un informe precisamente sobre Wildfire Crime para el Parlamento Europeo, presentado en marzo del 2016, seguramente que es uno de sus últimos trabajos notables, ¿no? Sí. Y ha sido responsable de elaborar el informe sobre España y el comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Yo no la conocía, pero me da la impresión de que Teresa es una persona muy interesada por el medio ambiente, porque lo primero que ha hecho nada más conocerme y saber que yo era castellano-leonés ha sido levantar sus armas contra una exministra que ha dejado malamente, como hicimos aquí en Valencia, a los andaluces respecto al tema de enseñanza de colegios, y en cambio me ha descubierto algo que yo no sabía y que le agradezco como periodista: sus retazos menos visibles en una affaire de contaminación andaluza, pero eso es otro tema. Vamos pues, como digo, a tener el privilegio de tener una charla con María Teresa, con Teresa, porque me da la impresión de que ella, por el currículum que he resumido muy rápidamente y también por las notas que he podido tomar por internet, es una persona, es una mujer verdaderamente entregada a las causas de las que se ha hecho referencia antes, pero de una manera, digamos, como investigadora directa y como buscadora de muchas verdades en esa marabunta de sistemas jurídicos, de situaciones sociales, de políticas internacionales, en donde se sumerge todo este gran barco que es precisamente el desarrollo sostenible. A mí me gustaría solamente, para abrir un poco el diálogo posteriormente, hacer una serie de consideraciones sobre si alcanzaremos o no los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Para mí este congreso, segunda vez que he venido aquí, por tanto, tanto la Universidad de Valencia como Manuel, os agradezco que confiéis en mis presencias y en mis intervenciones de esta manera. Ha sido todo un descubrimiento ver cómo ha ido avanzando esto en tan pocos años como son 3 años prácticamente, ¿no? Durante los que yo no he tenido prácticamente ninguna relación con este asunto como periodista ni como otras cuestiones que he podido tratar en otras vidas extraprofesionales. Hasta el año 15, precisamente, yo tuve mucho contacto con gente que tenía que ver
sin ser todavía, sin haber recibido el bautismo de Naciones Unidas, desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible no es una invención de la declaración del año 2015, venía desde hace mucho, como todos sabéis. Lo que pasa es que ahora, bueno, se ha dado un acelerón que el actual secretario de la ONU, el señor Antonio Guterres, califica de no suficiente en su última intervención de hace apenas 3 semanas, y que dice que el reloj sigue dando vueltas y en cambio las cosas no se mueven. A mí me ha sorprendido sobre todo porque efectivamente, leyendo pormenorizadamente ayer y hoy algunos estudios sobre el asunto, he llegado a la conclusión de que se ha avanzado más de lo que vosotros, que estáis mezclados en todas estas historias, consideráis. Porque no es nada fácil pasar del cero al infinito, porque prácticamente hace 30 años esto ni se había pensado, porque pensábamos que la Declaración de Derechos Humanos de hace 70 años era definitiva, que ya valía para todo, porque en definitiva había algunos retazos de ayudas al desarrollo que eran muy exitosas y que serían bastantes. No, todo eso tenía que dar el salto mortal precisamente a la política y a las instituciones, y a las más altas instituciones sobre todo. Y eso es lo que se ha dado ya en estos 3 años. Miguel Ángel Moratinos, en esa brillante intervención de ayer, una verdadera lección de maestro, me parece que nos puso en la pista de un despegue muy importante, y es saber por dónde, o intuir por lo menos, por dónde puede ir precisamente ese avance que se va acelerando poco a poco. Estos procesos son muy largos. Quienes nos hemos dedicado al periodismo durante, no voy a decir cuánto tiempo, porque si no me vais a decir que qué joven soy, os extrañaría cómo las cosas que ahora estamos viviendo como naturales han tardado décadas y décadas en fraguarse. Somos a veces muy impacientes con las instituciones. Las instituciones es algo muy lento, muy estudiado, muy pesado. En definitiva, si alcanzamos o no los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, habrá que decirlo por lo menos el 2020, cuando se haya dado la primera aceleración. Y sobre todo, que nos preocupemos de esa advertencia de Antonio Guterres de que no estamos llegando, es bueno ya, porque pone precisamente un poco más de presión a este motor que sin duda alguna tiene todavía muchos retos por delante. Por supuesto que tenemos un sistema que es muy eficiente en la producción de bienes de consumo, estamos muy contentos por ello. Como decía Miguel Ángel Moratinos ayer, no hemos tenido una paz más larga durante mucho tiempo. Ahora mismo los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos de hace 70 años, funciona como una locomotora en determinados instantes, por otra parte sumamente periodísticos, como puede ser el reciente asesinato de un periodista en Arabia Saudita. Podríamos poner decenas y decenas de ejemplos similares, y en cambio todavía no nos ha llegado el momento de constatar de que el informe de desarrollo sostenible va a ser, no tardando, objeto de litigio entre países, en el sentido de que algunos se van a quedar demasiado atrás. Yo creo que esta declaración lo que ha hecho, sobre todo desde la perspectiva de un periodista que no ha hecho más que pasar muchas veces por esas altísimas instituciones como la ONU, la UNESCO, etcétera, es precisamente poner también en esa perspectiva de rendir cuentas, como pasa ahora ya con la Declaración de Derechos Humanos, a los países, a las empresas, a las instituciones privadas o públicas que no cumplan con esos requisitos. Hasta ahora, como nos decía ayer Moratinos, y sigo con el maestro porque no me queda más remedio, solamente los países y las instituciones están atentos a ver qué lugar ocupan en la escala de credibilidad o en la escala de cumplimiento. Muy pronto daremos el salto, empezaremos a meter el dedo en el ojo de quienes no cumplen. Porque este tipo de acuerdos a altísimo nivel, tienen que llegar a ser, como si dijéramos, la ley, como es ahora derechos humanos.
Llegará ese momento y en ese momento también será otro paso, otra etapa importante para llevar a cabo este asunto, de arreglar la desigualdad creciente, de rebajar los niveles de pobreza a escala global, etcétera, etcétera. Voy a terminar ya, porque tenemos muy poco tiempo hoy, con una reflexión particular. A mí esto del desarrollo sostenible me suena fácil, porque yo llevo humildemente casi 30 años viajando a la Amazonía peruana, en donde, sin saberlo, hacía desarrollo sostenible en muchísimos sentidos que no voy a poner aquí, en pequeña escala, evidentemente. Pero los principios eran esos, no otros. Y conmigo otras cientos, miles, decenas de miles de instituciones. Lo que ha pasado es que ahora se ha reconocido un hecho real. Lo que ha pasado es que ahora mismo esas instituciones, ONGs y instituciones más cercanas a todo esto, son no el caldo de cultivo ya, la locomotora y yo diría incluso que la gasolina para que esto siga dando vueltas y este motor no se pare, que es lo que todos queremos. Así que, Teresa, sin más preámbulos, te cedo la palabra para que nos ilustres con esa reflexión que nos has preparado para esta tarde. Gracias. No sé si... Ahora. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a la Fundación Mainel y a Vicente Belver por haberme invitado a este foro para hablar de un tema que yo considero necesario. Cuando a mí se me pide participar en unas jornadas con un auditorio que no conozco, realmente tengo que enfrentarme a un enorme desafío, porque normalmente mi auditorio es un grupo de estudiantes de ciencias ambientales o de derecho que están totalmente convencidos de lo que yo les estoy contando. Es decir, con ellos yo discuto sobre temas que ellos no cuestionan. Ellos creen en la existencia del cambio climático, creen en la necesidad de combatirlo, asumen una serie de compromisos vitales a través de lo que estudian y lo que se proponen desarrollar como un plan de vida. Con lo cual, para mí, cada día que comparto con ellos es un día, en principio, de reforzar mis convicciones y mis conocimientos, pero en ningún caso me supone un desafío de transmitir precisamente esas convicciones y esos conocimientos. Entonces, ustedes son mi desafío de hoy, porque necesito poder transmitirles una serie de ideas, propuestas y acercarnos a un tema que quizás sea todavía no lo suficientemente conocido. Me ha ocurrido algo muy especial cuando venía del aeropuerto y ha sido que el taxista, en esa conversación amable que siempre se entabla, me dice, considerando el día tan bonito que hoy hay en Valencia, que si yo creía en eso del cambio climático. Y le dije, mire, vengo a dar una conferencia sobre cambio climático, le aseguro que creo en ello. Entonces hemos iniciado esa pequeña conversación sobre cuáles serían las certezas que sostienen nuestras convicciones. Entonces él decía, pero bueno, si ahora lo que se dice en los medios de comunicación es que esto ya pasaba hace 50 años y que ahora se vuelve a repetir, entonces, ¿cómo eso puede atribuirse al comportamiento del ser humano? Y claro, yo intentaba darle una serie de ideas que en principio le hicieran pensar que había otra posible respuesta a esa idea de existe el cambio climático, no existe el cambio climático, cuando yo parto del hecho de que sí que existe el cambio climático. Por tanto, viene muy bien hablar con todo el mundo para que te den un enfoque distinto y te cuestionen. Por ello, a la hora de hablar de lo que sería objetivos de desarrollo sostenible y justicia climática, necesito remontarme a una serie de conceptos previos. Si ustedes se han fijado y han visto los materiales básicos, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y justicia climática, este título
que en principio a mí se me propone como tema de mi ponencia, para mí ya en sí mismo era bastante desafiante, porque fíjense, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 13, es el que le pide a los Estados, y además casi de manera categórica e imperativa, que adopten acciones para combatir el medio ambiente, el cambio climático y sus impactos. Además, se dice, tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Ese sería el objetivo número 13. Ahora bien, al proponerme este enfoque desde la justicia climática, yo necesariamente tengo que abordar el resto de objetivos de desarrollo, especialmente el número 17. Si igualmente han hablado del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, es el que hace referencia a la paz, a la justicia y a la necesidad de instituciones sólidas. Evidentemente, el concepto de justicia aquí, nuevamente, es un concepto muy amplio que nos permitiría igualmente considerar distintas perspectivas. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas? En las últimas semanas han ocurrido un montón de cosas y a mí esos acontecimientos y las distintas perspectivas que se le puede atribuir al concepto de justicia climática es lo que yo voy a utilizar para ir desgranando cada uno de esos elementos. En primer lugar, ¿qué ha pasado el 8 de octubre? El 8 de octubre el panel intergubernamental sobre cambio climático hizo público un informe que ya tenía preparado, pero estaba esperando el momento ideal para darle mayor difusión, buscando mayor impacto a ese nuevo informe. En ese informe se venía a señalar que en los últimos años nos encontramos ante una subida de las temperaturas. Es decir, en ese informe se dan datos científicos, es decir, esas certezas de las que yo mencionaba, que nos vienen a decir que desde el momento en que hay registros en el año 1880, nosotros empezamos a hacer comparaciones y estimaciones del incremento de las temperaturas. En principio, cuando Naciones Unidas inicia todas las distintas medidas que ha ido adoptando para concienciar sobre el cambio climático y iniciar una acción global contra el cambio climático, tenemos siempre como referente ese momento preindustrial en el que nosotros vamos a establecer cuándo el cambio climático empezaría a producirse de manera paralela con nuestro periodo de la revolución industrial. Ese sería, digámoslo así, el argumento que sirve a los científicos para señalar que lo que serían las acciones del ser humano han llevado a una aceleración de procesos naturales vinculados al clima. ¿Qué ha ocurrido con este informe del IPCC? En principio, lanza una serie de datos que no dejan de ser preocupantes. Si nosotros pensamos cuáles fueron los datos con los que se discutió el Acuerdo de París del año 2015, se venía a decir que era necesario para preservar la vida en el planeta que no se incrementasen las temperaturas más allá de 2 grados. En principio, se vendría a señalar que si la temperatura se incrementase a 3 grados, realmente los ecosistemas del planeta, la biodiversidad, sufrirían daños tan graves que ya en principio empezarían a sufrir cambios que harían que fuesen algo distinto. En este informe del IPCC se viene a decir que el año 2016 se alcanzaron las temperaturas más altas en el planeta desde esa fecha clave de 1880. Además, se vendría a decir que
habríamos incrementado ya en 1 grado, 1.1, esa temperatura, lo que nos estaría acercando a una situación problemática. ¿Por qué? Pues porque ellos aprecian una aceleración en el proceso de calentamiento del planeta. De manera que en ese informe del IPCC lo que se nos viene a hacer es una llamada a los estados a que realmente asuman sus compromisos, porque estamos en un punto de no retorno. Casi todos los políticos que asistieron a la conferencia de París del año 2015 intentaron utilizar una frase que generase compromiso, y no solamente eso, sino una especie de ultimátum a la Tierra, en el sentido de, no sé si ustedes recordarán al presidente Obama diciendo que quizás no era el tratado perfecto, pero era el único tratado que había sido posible alcanzar con el cual se podría afrontar el problema del cambio climático, que era, hoy por hoy, un problema que si no se intentaba revertir ahora, posiblemente fuera imposible superar. Pues bien, con este informe del IPCC se nos vienen a decir que los compromisos del Acuerdo de París eran insuficientes. Se nos ha aportado mucha información, pero yo creo que se ha aportado esa información sobre todo a los expertos, mientras que al público en general solamente se nos ha transmitido quizás el mensaje más catastrófico. En principio, lo que se viene a decir en ese informe es que necesitamos actuar ahora porque la aceleración del calentamiento del planeta hará imposible un ecosistema que permita la vida del ser humano. Y en principio, ese argumento es el argumento que se está utilizando precisamente por la sociedad civil que quiere exigirle a los gobiernos mayores compromisos. Esto me permite enlazarlo con la otra idea que yo quería comentarle. Cuando hablamos de justicia climática, nos estamos planteando distintas ideas. Fíjense bien, Justicia climática es el nombre de un libro que va a publicar ahora la antigua presidenta de Irlanda, Mary Robinson. Mary Robinson, una vez que abandona la política nacional, asume una serie de puestos importantísimos en Naciones Unidas defendiendo los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, pero en un momento dado gira hacia un activismo medioambiental porque viene a señalar que en su contacto con la gente aprecia que los grupos indígenas, las mujeres, ven cómo su vida cambia drásticamente como consecuencia del cambio climático. Cuando percibe que son ellas, o son los grupos indígenas, o son las poblaciones que en países en vía de desarrollo dependen de la agricultura, ven cómo su medio de vida experimenta una grave agresión como consecuencia de los efectos del cambio climático, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que sería un aumento de las temperaturas, un aumento de las inundaciones, los desastres naturales, la subida del nivel del mar. Ella da un giro y considera que tiene que crear una fundación sobre precisamente estos temas, una nueva fundación que enfoque su activismo hacia la justicia climática. Pero en este caso, tal y como ella lo enfoca y lo hacen otros activistas, la justicia climática hace referencia a algo que en principio nos sitúa en lo que sería la dicotomía países en vías de desarrollo, países desarrollados y su responsabilidad respecto a la existencia del cambio climático. Cuando en el Acuerdo de París se planteó la posibilidad de identificar y de plasmar responsabilidades por el hecho del cambio climático, se produjo una situación de colapso de la responsabilidad. Fíjense, si alguno de ustedes ha examinado el Acuerdo de París,
no encontrará en ningún sitio una disposición que hable de responsabilidad. Hay un mecanismo de pérdidas y daños, loss and damage, que es un mecanismo que procede de una de las conferencias preparatorias, es el mecanismo de Varsovia, en el que se establecen las posibilidades de compensar por pérdidas y daños que en principio tienen una naturaleza muy distinta. Es decir, nos estamos refiriendo a aquellos daños que son en principio irreparables como consecuencia de los desastres naturales, aquellas pérdidas que nunca podrán ser objeto ni de compensación ni de restauración y aquellas que sí lo son. Pero en ningún sitio se habla de responsabilidad, porque en ese debate infructuoso que se produjo entre países ricos y países en vía de desarrollo respecto a la asunción de responsabilidades, los países ricos se negaron a asumir cualquier tipo de responsabilidad histórica sobre lo que serían las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo industrial. ¿Qué ocurrió en ese momento? En la conferencia de París hubo que renunciar a temas. Eso ya había, en principio, quedado claro en las conferencias preparatorias. Es decir, nosotros tenemos que pensar que la conferencia de París de 2015 era, digámoslo así, el final de un largo camino en el que los Estados habían hecho un ajuste recíproco de intereses, como nos gusta decir a nosotros en derecho internacional, en todo proceso de negociación. Los países ricos habían dicho muy claramente que ellos no asumirían ningún tipo de responsabilidad por el cambio climático inducido por nuestro modelo de desarrollo industrial. Y los países en vía de desarrollo habrían dicho muy claramente también que ellos consideraban que sí existía esa responsabilidad. Fíjense bien, este elemento que ustedes me dirán, pero si eso es el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que se incorporó en la Declaración de Río de Janeiro del año 1992, sí que es cierto. Ese es el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y ese principio se incorporó en la Convención Marco sobre Cambio Climático. Y sin embargo, ese principio ya no aparece como tal en el Acuerdo de París. Los países ricos, con el presidente Bush en su momento a la cabeza, y luego igualmente con el presidente Obama, que no cambió tampoco en exceso el discurso, y ahora con el presidente Trump, nos encontramos con que ellos se niegan a ser los únicos países que asumen compromisos de reducción y de compensación respecto al cambio climático. Ahora bien, no todo es negativo. Es decir, el hecho de que hoy por hoy ya no hablamos de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, lo que suponía que el cambio climático es una responsabilidad común, pero han de abordarlas, esas responsabilidades, sobre todo la compensación, aquellos que han contribuido más a su causación, nos encontramos con que la posición de países como Estados Unidos venían a decir que los países en vía de desarrollo igualmente han de asumir un compromiso. Eso se tradujo en el Acuerdo de París de una manera que yo considero que es muy positiva. Yo no sé si ustedes tienen una formación jurídica, si han estudiado Derecho, si recuerdan la asignatura de Derecho Internacional Público, si la recuerdan con cariño o quisieron olvidarla pronto. Eso ocurre. Y en principio, lo que yo quisiera un poco recordarles, fíjense, las obligaciones en Derecho Internacional Público siempre se ha venido a señalar que se basan en la reciprocidad. Es decir, eso es lo que garantiza el cumplimiento. Sin embargo, en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente, eso no es así. En el derecho internacional del medio ambiente prevalece siempre una asimetría.
Se acepta que los países ricos tienen un compromiso o una responsabilidad mayor, mientras que los países en vía de desarrollo hay que reconocerle una situación especial a ellos. En el caso del Acuerdo de París se salvaba esa dicotomía a través de una aproximación que yo considero que es totalmente novedosa, y yo la considero enormemente positiva. No sé si han oído hablar de lo que serían las contribuciones voluntarias determinadas a nivel nacional, que en principio, dependiendo del enfoque que queramos darles, deben ser consideradas de manera positiva o de manera crítica. Si pensamos que el Acuerdo de París fue firmado por 186 estados, es decir, el convenio internacional en materia de medio ambiente que ha recibido el mayor número de firmas, que entró en vigor porque fue objeto de 176 ratificaciones en un tiempo récord, en un momento express. Nos encontramos con una situación muy peculiar. Las contribuciones nacionales es decir, son contribuciones voluntarias que determina cada Estado teniendo en cuenta cuáles son sus capacidades. Aquí incorporamos un elemento novedoso. Nos encontramos con que el Acuerdo de París es un acuerdo que permite una flexibilidad que de alguna manera supera algunos de los grandes problemas de los tratados internacionales en el ámbito del medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque a veces asumir un compromiso es excesivamente costoso, lo que hace que terminamos diluyendo la intensidad de nuestras obligaciones. Es decir, que la intensidad sea variable. En este caso, hemos hecho algo distinto. En el Acuerdo de París hemos dicho que hay que adoptar medidas de mitigación y que hay que adoptar medidas de adaptación. Las medidas de mitigación son aquellas que se refieren a la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. Y las medidas de adaptación serían aquellas que en principio persiguen intentar prevenir los daños que ciertamente se van a producir como consecuencia del cambio climático. Dicho así, yo solamente pretendo que ustedes tengan una visión clara de lo que serían medidas de mitigación y medidas de adaptación. Sin embargo, nos encontramos ante una nueva situación que yo considero que es muy valiosa, y es la siguiente. Con este enfoque de asumir los compromisos desde el punto de vista de las capacidades nacionales, con estas contribuciones voluntarias determinadas nacionalmente, se ha dado un giro fundamental. ¿Por qué? Pues porque los países en vías de desarrollo vienen a señalar: mi compromiso con las emisiones de gases de efecto invernadero es limitada. Si, por ejemplo, yo pusiera un ejemplo, discúlpenme, Costa Rica o el caso de Honduras. Tengo una estudiante de Honduras que está haciendo ahora mismo su trabajo fin de máster sobre este tema. ¿Cuál es el objetivo de Honduras en este caso? Pues que sus emisiones de CO2 sean negativas. ¿Cómo es posible ello? Pues en principio las emisiones de CO2 de Honduras son cantidades muy pequeñitas, pero Honduras, como otros países en vía de desarrollo, han afrontado la mitigación vinculándola a la gestión sostenible de lo que serían sus masas forestales. Eso significa que están haciendo la aproximación fundamental y muy valiosa de asumir que la agricultura está directamente vinculada con el cambio climático. Asumen el compromiso, primero, de mantener el uso de la tierra que hacen, intentar evitar el cambio del uso de la tierra y, a su vez, llevar a cabo una gestión sostenible
de los bosques. En el caso de Honduras, además, lo que se ha planificado sería una reforestación que recuperase ciertas zonas que se habrían perdido en los últimos años. De esta manera, y siguiendo un poco con lo que serían aspectos básicos, piensen ustedes que este tipo de medidas, que la sigla en inglés es LULUCF, porque se refiere a lo que sería Land Use Change and Forest, la idea que es muy básica es convertir en algo que en español suena fatal, que serían los sumideros de CO2, es decir, hacer posible una herramienta de captación de CO2. Es decir, captamos CO2 a través de un bosque, a través de un campo que en principio estaría destinado a salvaguardar lo que serían especies endémicas y masas forestales tradicionales. Eso ha hecho que los países en vía de desarrollo puedan decirle a los países ricos: estamos asumiendo nuestros compromisos. Y eso es fundamental, porque también teníamos que tener en cuenta que nuestro consumo de carne, nuestro consumo de aceite de palma, estoy poniendo esos ejemplos que todo el mundo está familiarizado, nuestra demanda permanente de este tipo de productos, estábamos totalmente ignorando su impacto en las estrategias de desarrollo en los países pobres. Les estábamos forzando a deforestar, a roturar, para que nos provean de carne o de ese aceite de palma. De esta manera nos encontramos con una situación distinta. Les hemos dado herramientas para cumplir, de manera que nosotros ya no podemos acusarles de que ellos no asumen una responsabilidad refleja o paralela a la nuestra. Por eso yo quería subrayar esa importancia de que ellos están adoptando medidas de mitigación que son las adecuadas y las adaptadas a sus capacidades nacionales. Nosotros, por nuestra parte, los países desarrollados, y subrayo lo de desarrollado, tenemos un problema distinto, porque nuestras medidas de mitigación ciertamente tienen que ser medidas que supongan la reducción de los gases de efecto invernadero. Nuestras medidas de adaptación, en principio, son medidas de adaptación que tendrían que tener en cuenta la desertificación, los desastres naturales, como los que hemos vivido recientemente, o lo que, por ejemplo, sería la subida del nivel del mar. Pues bien, dicho eso, estamos planteando que tanto unos como otros tenían que asumir responsabilidades. ¿Cuál es la situación? Y ahí entro de nuevo en los acontecimientos que están teniendo lugar ahora. La situación ha sido que en la Unión Europea, en algunos países de la Unión Europea, en Estados Unidos, se han elevado una serie de voces que querían exigirles a las autoridades que asumieran compromisos mayores a los que inicialmente habían asumido en el Acuerdo de París. Y era por eso por lo que yo quería llamarles la atención, quizá ustedes estén familiarizados con una serie de casos, y eso es lo que me lleva a hablar ahora del otro concepto o la otra dimensión de justicia climática. Hoy, en el estado de Oregón, en el Tribunal Federal de la ciudad de Eugene, se deberían estar haciendo una serie de declaraciones juradas por aquellos niños que han interpuesto un caso contra el gobierno de Estados Unidos. Ese caso, que se llama el caso Juliana, porque es el apellido de Kelsey Juliana, que es la niña de 20, bueno, ya es una adolescente cuando se inició el proceso en la época del presidente Obama. Esta era una acción civil colectiva que en principio reunía a niños de 9
a 18 años. Han pasado 3 años, incrementamos su edad y en principio era un proceso por el cual un grupo de actores de la sociedad civil consideraban que tenían que encontrar vías, herramientas para empoderarse en esta sociedad en la que el gobierno o el legislador no asume realmente sus reivindicaciones. Además, en principio, esta figura de la litigación, es decir, de la instrumentalización de las vías jurídicas de exigencia de protección de derechos humanos, ha tenido eco no solamente en Estados Unidos, ha tenido eco en la India, ha tenido eco en Holanda, va a tener eco próximamente en España, pero igualmente ha tenido eco en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que pretendo explicarle muy brevemente a qué se refiere esta litigación climática. Lo que en principio se habla, en el caso de Estados Unidos, de acciones civiles para la lucha contra el cambio climático. Yo tengo que confesarles algo. Yo siempre he sido muy escéptica ante este tipo de vías legales. Quizás sea porque soy una jurídica con una cabeza muy cuadrada. Me gusta un proceso en el que la base jurídica esté clara, la fundamentación jurídica esté clara. Pero tengo que decir, visto los resultados que se han obtenido, que quizás mi posición era excesivamente rígida. Todos estos grupos, todos estos activistas que se han lanzado a litigar por sus derechos, lo hacían de manera, como ellos dicen, muy creativa. Con sus acciones han conseguido, primero, despertar interés en la gente, en los medios de comunicación y también en los políticos. Cada uno lo ha hecho en un marco jurídico de referencia totalmente diferente. Han intentado encontrar ese pequeño resquicio en sus sistemas jurídicos que le permitían intentar llegar a una solución al problema del cambio climático. Inicialmente han conseguido sonados fracasos, porque si nosotros nos planteamos primero el escenario de Estados Unidos, y permítanme utilizar un trazo grueso para hablar de una litigación que es terriblemente conflictiva, piensen que cuando un grupo indígena, un grupo de individuos se dirigían ante o contra una gran empresa multinacional, el problema era cómo probar el daño directo que ellos sufrían y establecer el vínculo de causalidad entre la actividad contaminante de la que ellos eran responsables y el daño sufrido. La imposibilidad para establecer esos vínculos de causación hicieron que inicialmente esas causas fracasaran, pero nos hemos encontrado en una situación ahora diferente. El caso que se va a conocer en la Corte Federal norteamericana, en principio es un caso, digámoslo así, cocinado o prefabricado. ¿En qué sentido? Hemos sumado el activismo de una organización no gubernamental que se llama Our Children's Trust, que juega con la terminología inglesa, y discúlpenme que tenga que utilizar esos términos en inglés, porque en realidad estamos jugando con el concepto de la confianza de nuestros niños y además con la idea de fideicomiso. En lo que serían los ordenamientos jurídicos anglosajones, la idea de trust, de fideicomiso, y lo que sería igualmente environmental liability, nosotros no tenemos realmente una traducción exacta. Ellos distinguen entre liability, responsibility. Nosotros, en principio, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos más dificultades a la hora de hacer un diseño de lo que sería la responsabilidad por daños.
Pues bien, partiendo de una teoría que elabora la profesora Cristina María Wood de la Universidad de Oregón sobre lo que sería un fideicomiso público, este grupo se dirige contra Estados Unidos, por eso se llama también la juventud contra el gobierno de los Estados Unidos, y le vienen a exigir, por una parte, que se comprometa el gobierno norteamericano a garantizar un clima estable y seguro que permita la vida en el planeta, y además va mucho más allá. Y yo creo que precisamente en su ambición es donde también radica la importancia de esta propuesta, y es que están intentando comprobar el asiento constitucional de una de sus reivindicaciones. Ellos quieren comprobar si con este litigio pueden exigir que el gobierno norteamericano haga algo para combatir el cambio climático, porque ellos lo que exigen es que le garanticen un derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si nosotros pensamos, por tanto, desde este enfoque, vosotros podríais decir, esto es un fracaso, porque en realidad no están hablando de un derecho al medio ambiente o de un derecho a un sistema climático sano y estable. Ellos son conscientes de que hoy por hoy, en los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados, y por tanto no pensemos en los países en vía de desarrollo, en nuestros ordenamientos jurídicos no existe un derecho a un sistema climático sano y estable. No existe en muchos de los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados un artículo 45 de nuestra Constitución española, que a veces se nos olvida, pero tenemos un gran artículo 45, que da mucho juego cuando lo quieren aplicar y que nos hace sentirnos frustrados cuando nos olvidamos de él, que ocurre en demasiadas ocasiones. Pues bien, este grupo, esta organización no gubernamental, Our Children Trust, ha iniciado ahora este caso contra el presidente Trump. Lo había hecho igualmente contra el presidente Obama, porque consideraba que el presidente Obama no había hecho lo suficiente. De manera que al presidente Trump se le recrimina su regresión, su marcha atrás, ese intento de deshacer todo lo bueno que había hecho el presidente Obama, que en principio se refería no solamente a la lucha contra el cambio climático, sino todo lo relacionado con los impactos de lo que sería la industria, sobre todo asentada en el carbón. Por ejemplo, hace un mes el presidente Trump le ordenó a la Agencia de Protección Medioambiental que diese marcha atrás en aquellas disposiciones que intentan proteger a la gente respecto a las partículas de mercurio que son un resultado más de lo que serían las centrales térmicas o las centrales que utilizan carbón. El que se emita mercurio a la atmósfera tiene un efecto directo sobre nuestra salud y sobre todo en la salud de nuestros hijos, pensando en las generaciones futuras. De manera que cuando este grupo de gente joven, que en principio tienen esa enorme convicción de que su vida cambiará, porque ellos lo que piden es que en el año 2040, cuando sean adultos, tengan un futuro por el que luchar. Pues bien, este tipo de litigación ha tenido igualmente su reflejo en la India, en Holanda, y en Holanda, en el caso Urgenda, en principio también se recurrió a un precedente jurisprudencial relativamente precario de la década de los 50, 60, basado en una obligación del Estado de reparar daño en un ámbito muy concreto de accidentes de tráfico. Fijaros bien. ¿Qué ocurre? Ese caso Urgenda se convirtió en un referente necesario del concepto de justicia climática en Europa. De hecho, cuando
la Unión Europea le plantea a sus Estados miembros que le lancen ideas sobre cómo cumplir con la estrategia del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el único país que menciona el concepto de justicia climática es Holanda, porque ya sabía que la justicia climática sería importante para Holanda, pero para también todos los demás estados de la Unión Europea. Pues bien, hace escasamente unas semanas se ha conocido del recurso contra el caso Urgenda y muy pocos, y yo no lo creía así, muy pocos confiaban o confiábamos en que saliese adelante el caso Urgenda. Es decir, teníamos un miedo enorme a que en principio hubiese una marcha atrás. Y sin embargo, los tribunales holandeses, a pesar de que todavía no se ha llegado a la última instancia, han vuelto a decir que el Gobierno tiene la obligación de asumir mayores compromisos en las reducciones del CO2 si realmente queremos garantizar un futuro para nuestras generaciones. Es decir, para estos niños que en principio han sido los titulares de todas estas demandas. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Es decir, ¿ha servido de algo todo lo que en principio han intentado conseguir estos litigantes, entrecomillado, y lo digo poniendo en valor su papel? Yo creo que sí. Hay una cuestión que yo necesito reivindicar. En la Declaración de Río de Janeiro del año 1992, su principio número 10, en principio incorporaba derechos políticos para, en principio, tener acceso a la información, participar en la vida pública e igualmente tener acceso a la justicia. En principio, ese principio 10 terminó trasladándose como una obligación a convenios fundamentales. El convenio de Aarhus, que en principio en el ámbito regional europeo hacía que las organizaciones no gubernamentales y los individuos pudiéramos tener acceso a la información medioambiental, igualmente acceso a la justicia. Pero el 27 de septiembre de este año, igualmente se ha adoptado en el ámbito latinoamericano el convenio de Escazú por la ciudad de Costa Rica, donde se ha firmado, que viene a establecer el mismo tipo de obligaciones y de derechos para los ciudadanos en el ámbito de los países de América Latina. Lo que significa que en un ámbito geográfico donde los activistas son asesinados cuando intentan reivindicar la protección del medio ambiente, igualmente se les daría este acceso a la justicia para la reivindicación de grandes objetivos como este. Sin embargo, y voy a terminar, y estos son mis 5 últimos minutos, y muchísimas gracias por su atención en cualquier caso, nos encontramos con otro caso de litigación en el que yo ya quiero poner mi fe, es decir, voy a intentar olvidar todas mis reticencias respecto a las bases jurídicas que se han utilizado para plantear un recurso para anular el paquete de medidas adoptadas por la Unión Europea para combatir el cambio climático. Un grupo de familias procedentes de Portugal, de Francia, de Alemania, de Rumanía y además de países como Kenia y Fiji han llevado este caso ante el Tribunal General de la Unión Europea y han venido a exigir la anulación del paquete de medidas de la Unión Europea por considerar que en principio es insuficiente para combatir eficazmente el cambio climático. En principio, ¿cuáles son las bases jurídicas que utilizan? Vienen a señalar, por una parte, que existe un marco normativo superior al que debe obedecer la Unión Europea. Ese marco normativo superior no es otro que el derecho internacional del medio ambiente y un principio ya consolidado como consuetudinario, que sería el principio de no dañar.
El principio de no dañar como límite funcional a la soberanía del Estado y, por tanto, un principio fundamental que estarían exigiendo que cumpliese la Unión Europea. Y además, siguiendo la estela de estos litigantes norteamericanos, igualmente exigirían la protección de derechos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y además añadirían el marco jurídico del capítulo medioambiental del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, los artículos 191 a 193. Yo quiero pensar que lo que ellos piden es tan razonable como para que nos replanteemos en principio las medidas que la Unión Europea había adoptado hasta ahora. Ellos además habían puesto el dedo en la llaga, porque, por ejemplo, yo me sentí concernida y me sentí responsable cuando ellos señalaban: la Unión Europea no hace lo suficiente cuando señala que sus compromisos de reducción de un 40% se deben referir a nuestras emisiones del año 2005. ¿Por qué me sentí concernida y preocupada? Pues porque España, en principio, cuando se asumieron los compromisos del Protocolo de Kioto del año 1997, España todavía era un país en vía de desarrollo, en términos de que se nos autorizaba a incrementar nuestras emisiones de CO2 en un 15%. El hecho de que se nos dejase incrementar nuestras emisiones de CO2 hizo que nuestros gobiernos no planificaran responsablemente nuestras políticas económica y de desarrollo, de manera que en un periodo de tiempo brevísimo España incrementó sus emisiones no ese 15%, sino en un 50%. Si le hago caso a las cifras que aparecen, yo pensaba que España lo hizo tan mal como un 30%. Pero en estas cifras que me añaden las estadísticas señalan un 30%. Es decir, a nosotros se nos obliga a España a reducir nuestras emisiones respecto a lo que estábamos emitiendo en el año 2005, lo que en cualquier caso no es suficiente. Porque, ¿qué se pide, por ejemplo, en este plan? Que la fecha de referencia sea 1990. ¿Por qué pienso que el impacto de esta demanda ya es positivo? Porque hoy, mejor dicho, ayer, discúlpenme, el Parlamento Europeo adoptó una resolución por la que le pide al Consejo que incremente su compromiso de reducción. Porque cuando la Unión Europea asista a la próxima conferencia de las partes del Acuerdo de París, se le pide que incremente los compromisos de reducción hasta un 55%. Y eso es totalmente necesario en la medida en que la otra cuestión que ahora sabemos es: los compromisos asumidos en París 2015 son solo un tercio de las reducciones que son necesarias. Es decir, hoy por hoy, si le hacemos caso a los científicos, con ese compromiso de París no seríamos capaces de evitar el desastre. Con lo cual, el hecho de que hoy seamos un poquito más responsables, al menos desde el punto de vista de lo que hacen nuestros ciudadanos y de lo que hace el Parlamento Europeo, yo creo que eso ya en sí mismo es importante. Y no quiero terminar sin mencionar a un sociólogo alemán, que era Ulrich Beck, que falleció en el año 2015. Para mí era un referente necesario para interpretar la realidad. Él, en la década de los 70, nos dio una serie de herramientas para ver el mundo desde un punto de vista más responsable. Él fue quien formularía el concepto de sociedad del riesgo. Él diría que nuestras sociedades han asumido un modelo de producción y de desarrollo que, con su modernidad
generan daños que terminan universalizándose. En principio, esa idea de generar una modernidad que igualmente provoca daños que en algún momento tenemos que asumir era importante. Cuando falleció prematuramente, él estaba llevando a cabo un proyecto sobre lo que él denominaba la metamorfosis del cambio climático. Su concepto a mí me parecía provocador y al mismo tiempo necesario, porque él decía, en nuestra sociedad ya no contamos con certeza. Para hablar de cambio necesitamos conceptos y certidumbres. Y él decía que ahora los cambios se están sucediendo a tal velocidad que en algunos casos ya no podemos hablar de cambio, sino de metamorfosis. Y como él era además una persona positiva, hablaba de que el ser humano tendrá que intentar buscar un horizonte común en el que cooperar para intentar superar esos efectos negativos de la metamorfosis, del cambio climático que se nos viene encima. Con lo cual yo me quedo con un mensaje de optimismo en el que todos tenemos que buscar un horizonte en el que cooperar y en el que asumir responsabilidades individuales, como países y como Unión Europea. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Teresa, por esta clarividente y rigurosa lección, inmersión jurídica de los grandes temas sobre el cambio climático que nos toca vivir cada día, no solamente en los telediarios, cuando hay un ciclón en alguna parte del planeta, sino también en el día a día, es decir, en todo aquello que nos supone estar conviviendo todos en un mismo hogar que se llama la Tierra y que tenemos que compartir. Yo creo que no hay probablemente un objetivo de cambio, de desarrollo sostenible como el climático más compartido por todos nosotros, ¿no? Porque lo mismo da que vivas aquí que en las antípodas, todo ya está completamente globalizado también en esto. Bueno, pasamos ahora, si les parece, a unos minutos de preguntas de quienes deseen comentar alguna cosa, no muy largo para hacer un diálogo más fluido, y también de consultar, preguntar o reivindicar cualquier asunto de los que se haya tratado. Se abre, pues, el turno de palabra para ustedes. Sí. Buenas tardes. Quería felicitar por su exposición que me ha parecido muy interesante, y quería saber su opinión porque muchas veces se ataca, ¿no?, la postura política que tiene Estados Unidos como París, pero quería saber su opinión sobre el movimiento I'm Still In, ¿no?, que están llevando a cabo muchos estados americanos, que dicen que les da igual lo que diga el gobierno federal, que ellos, eso no tiene futuro, y que la pervivencia de sus estados y siguen adelante. Y luego también, un poco en esta idea y estas sentencias, ¿no?, si conoce la última sentencia que se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, en el caso Cuenca Zaragoza, que era de aquí de Valencia, ¿no?, un poco en esa interpretación del artículo 45 en un caso de contaminación acústica aquí en Xúquer, y una vez más, después del caso López Ostra y otros casos, seguía persistiendo, ¿no?, que nuestro ordenamiento no se podía vincular esa protección del medio ambiente pues con la intimidad del domicilio, la intimidad familiar, ¿no?, esa vinculación que parece un poco que es la que se utiliza aquí para la protección del medio ambiente como un derecho fundamental, un derecho humano. Le agradezco muchísimo las dos preguntas y voy a ver si soy breve contestándole a las dos. En principio, yo he trabajado con los aspectos que usted señalaba en su primera pregunta porque yo lo considero un ejemplo del empoderamiento de la sociedad civil, es decir, de actores internacionales distintos al Estado.
Y en principio ese es un logro que solamente es concebible después de la conferencia de Río de Janeiro y de la declaración de Río de Janeiro del principio número 10. En principio lo que usted señala es el caso de estados como California, y luego California es quien lidera, y luego figuras tan claves como el antiguo alcalde de Nueva York, Bloomberg, que con su fundación ha asumido el pago de lo que serían las cuotas de Estados Unidos al Acuerdo de París. Es decir, cuando Trump le da la espalda al Acuerdo de París y no se puede salir porque el sistema de denuncia del Tratado Internacional lo dilata en el tiempo, de manera que hizo un brinde al sol en aquella declaración en el Jardín de las Rosas, en principio lo que sí hizo fue decir que no pagaría a Estados Unidos ninguna de las cuotas derivadas de su compromiso con el Acuerdo de París. Eso lo está pagando el señor Bloomberg con millones de su fundación. Y los compromisos de los estados norteamericanos están poniendo de manifiesto que sí se pueden hacer cosas. De manera que a mí me parece extraordinario ese movimiento, porque realmente está contribuyendo a un cumplimiento que no ha querido asumir el gobierno federal. Es decir, a mí me parece extraordinario. Además, están aportando información en una sociedad en la que el presidente Trump miente a sabiendas de una realidad que es muy importante en Estados Unidos, que es el mayor número de puestos de trabajo en Estados Unidos los crean las energías renovables. Y, en principio, los puestos de trabajo de lo que sería la industria del carbón están condenados porque, en principio, no tienen viabilidad económica. Y, además, se están sucediendo una serie de propuestas. No he dicho nada, por ejemplo, pero hoy también, esta semana también, la fiscal general de Nueva York ha iniciado un proceso contra ExxonMobil, es decir, las grandes petroleras norteamericanas, por mentir sobre el riesgo que generan sus actividades y que debieran saber sus accionistas. Con lo cual, estoy muy de acuerdo con lo que usted señala y considero que realmente se ha conseguido un empoderamiento de la sociedad civil, es decir, de esos actores internacionales distintos a los estados y a los gobiernos. Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tengo mi propia postura, que no sé si le va a gustar. A ver qué le parece. Fíjese, tanto en el caso Lope Ostra como los casos que usted me menciona respecto a lo que sería contaminación acústica, la referencia siempre es, usted lo ha dicho muy claramente, el derecho a la vida privada y familiar. Esto, en principio, no deja de ser la consecuencia del hecho de que no haya un derecho al medio ambiente sano en la Convención. Y si usted me lo permite, yo lo que le quiero llamar la atención es, el tribunal hace lo que puede y viene a señalar que, en principio, estamos hablando de derechos humanos que se ponen en peligro por motivos medioambientales. En principio, ese riesgo no debe ser necesariamente grave, simplemente influir en la vida privada de las familias. No va más allá. Pero, en principio, para mí, desde el punto de vista del derecho, la Unión Europea tiene una serie de directivas fundamentales que deberían haberse aplicado en este caso. Yo, cuando se me presentaba, he estado trabajando en los últimos años en la directiva sobre crimen ambiental, que es la directiva que pretende la protección del medio ambiente a través del derecho penal, exigiéndole a los Estados que impongan sanciones penales a aquellas violaciones graves del derecho ambiental europeo que ha debido transponerse en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En España, en principio, hemos llevado a cabo esa transposición. Lo que no hemos llevado a cabo es la aplicación de ese marco jurídico, lo que me lleva a afirmar, además, fíjense, esto no es una convicción, esto es una certeza, porque podemos hacer una estadística en la que se mencionan claramente el elevado número de casos de prevaricación de distintas autoridades, sobre todo autoridades locales, que no hacen nada para combatir la contaminación acústica. Entonces, discúlpeme,
Fíjese usted ha empezado con un derecho humano y yo he acabado con un delito de prevaricación. Pues yo también le doy la enhorabuena por la conferencia y quería preguntar cómo, a lo mejor es que se me han escapado cosas importantes en su intervención, pero me ha dado la impresión de que ha empezado presentando un panorama algo tenebroso, invocando el último informe del panel intergubernamental sobre el año 2016 como el año con las temperaturas más altas desde que hay registros y el proceso de aceleración en el incremento de las temperaturas, y ha acabado con una llamada al optimismo. Hay autores y autoras, por ejemplo Naomi Klein en su último libro, que mantiene un discurso mucho más radical, considerando que solo la ruptura frente al statu quo puede darnos una vía de revertir la situación actual. Quería preguntarle si usted considera que el marco de derecho internacional vigente da espacio para ese optimismo, ¿o cree que hay que contemplar estas otras alternativas para el objetivo que pretendemos, que es que el planeta siga siendo vivible para los humanos? Le agradezco también su pregunta. El derecho internacional del medio ambiente, hay quien lo considera que no es ni derecho ni internacional, empezando por ahí. Lo consideran casi un embrión jurídico. Con lo cual nos encontramos en una situación incomodísima. En principio eso se debe a considerar que todo aquel derecho que carece de la intensidad suficiente para establecer obligaciones claras de las que se deriven sanciones no es derecho. Yo he aprendido a convivir con esa indefinición y con esa intensidad variable en las obligaciones del derecho internacional. Por eso me mantengo optimista. Evidentemente, si le hiciera caso a algunos juristas, colegas míos, evidentemente debería haber abandonado ya el ámbito del derecho internacional del medio ambiente. Y ya fuera de bromas, hay una cuestión fundamental. El derecho internacional del medio ambiente asume la flexibilidad como necesaria, en la medida en que es un derecho que no regula relaciones entre Estados. Le viene a decir a los Estados cómo deben ejercer su soberanía en su ámbito interno, cómo deben cambiar su ordenamiento jurídico y sus sistemas económicos para cumplir con una serie de objetivos básicos en materia medioambiental. Es decir, la trascendencia del derecho internacional del medio ambiente es que se dirige al corazón del ordenamiento jurídico interno, a cómo el Estado ejerce esa competencia sobre su territorio, cómo ejerce su soberanía sobre sus recursos naturales y cómo debe determinar su modelo productivo, su modelo de desarrollo. Y eso realmente es ambicioso, revolucionario, y si quiero ser radical como Naomi Klein, pues posiblemente diría que sí que es necesario. Ahora bien, ojo, el problema es que realmente tenemos que llevar a cabo esa transformación de nuestro sistema económico. Yo no sé si vosotros habéis visto igualmente el resto del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Para mí, el que habla del modelo de producción y consumo es de los más revolucionarios, porque se rechazó en la conferencia de Johannesburgo en 2002, se rechazó en la conferencia de Río de Janeiro de 2012. Ningún Estado rico y desarrollado quería introducir ningún tipo de indicador que limitase su modelo de producción y de consumo. Ahora se nos dice que el modelo de producción y de consumo de los países ricos es, en último caso, el responsable último de la catástrofe a la que nos dirigimos si no incorporamos los costes medioambientales de nuestro modelo productivo. Si se me permite una divagación política, yo no sé si muchas veces, supongo que son
afirmaciones muy peculiares. Eso de que con el modelo comunista o con el marxismo terminó el fordismo, es decir, el que un trabajador de una cadena de montaje de Ford con su salario pudiese comprarse un coche. Eso fue lo que hizo que el marxismo desapareciera. Para Naomi Klein y para muchos otros medioambientalistas, lo que va a transformar nuestro modelo económico y lo podrá llevar al fracaso es que no incorporemos en nuestro modelo de planificación económica el daño terrible que le hacemos al medio ambiente. Discúlpenme que no sea más precisa, y aquí no soy optimista, porque esto cuesta dinero. Si esto tuviera un coste cero, se abordaría, pero no tiene ese coste cero. Esto cuesta mucho y significa decirle a las grandes empresas multinacionales que, como en el caso de Obama, y lo hizo, tienen que poner en sus instalaciones la tecnología necesaria pues, para que no emitan partículas de mercurio. Y eso cuesta muchos miles de millones de dólares. Esto cuesta dinero. Esto cuesta un precio, pero ese precio es necesario. Y yo pienso que esa es quizás la manera más simple de decir lo que dice Naomi Klein, que todo cuesta dinero. Pero que si no asumimos esa factura, el planeta no podrá servir como soporte de la vida si sigue incrementándose la temperatura. No soy optimista, lo siento. ¿Más preguntas de la sala? Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta breve y se aleja sobre una cuestión totalmente distinta a las otras cuestiones que se han planteado y de lo que usted ha hablado, y me gustaría traer a colación la nueva normativa de la Unión Europea sobre los plásticos de un solo uso, vistos estos como también una amenaza real a ese medio ambiente sano del que hemos hablado. Entonces, me gustaría saber su perspectiva, si usted la conoce, la ha estudiado, y si ve en ella una posible efectividad real, si ve que este intento de frenar no solo la fabricación y el consumo de los plásticos de un solo uso se han visto integrados en los ODS. Es una cuestión muy específica y muy pequeña, pero que realmente es una amenaza real del momento que vivimos. Y también si la situación puede ser revertida o estamos ante un panorama tan desolador como se muestra actualmente, sobre todo en los medios. No sé cómo contestarle. Normalmente me gusta buscar un ejemplo que sea optimista. En este caso, el otro día, mis estudiantes de ambientales me dejaron totalmente destrozada por una cuestión muy peculiar. Yo hay veces que intento evocarle a ellos lo que ha sido el papel de los grandes nombres en lo que sería el despertar de la conciencia ambiental. Entonces, por ejemplo, yo le hablaba de Rachel Carson a ellos sobre una bióloga marina que hablaba del impacto de las sustancias químicas en los ecosistemas. Y todo eso, ellos me comentaban el caso de que no solamente los seres humanos retenemos en nuestra grasa sustancias químicas y provocan daño. Ahora sabemos que, por ejemplo, los mamíferos marinos, las ballenas, están sufriendo daños gravísimos y posiblemente sufran exactamente igual como otros seres humanos lo que sería la exposición a sustancias químicas y a plásticos. Porque el plástico no solamente hace que una tortuga se asfixie, que esa era la fotografía que salía, no sé si era en el New York Times o en El País estos últimos días, o en una de las campañas de recogida de firmas y de dinero de una organización no gubernamental. Pero fíjese, que la Unión Europea adopte una medida de esta naturaleza, primero, es una exigencia necesaria y, en segundo lugar, educativa. ¿Por qué? Pues porque cuando
ahora nos hacen pagar por las bolsas de plástico y cuando, por ejemplo, discúlpenme, pero esto parece publicidad, pero el Mercadona ya hace las bolsas con pasta de arroz, nos encontramos con una situación totalmente diferente. Y cuando el otro día en la radio me encuentro un programa que dice que hay una startup valenciana que ya está produciendo plástico biodegradable porque lo hace a través de bacterias, pues yo me siento optimista. Ahora bien, que la Unión Europea adopte este tipo de medidas, yo lo veo educativo y necesario. Y se cumplirá. Pero sí, fíjense, hay aspectos negativos. No sabemos realmente el impacto del plástico en los mares. Sabemos que hay un continente de plástico. Sabemos que en principio el plástico las micropartículas de plástico ha llegado a nuestro estómago y que en principio puede ser una causa que nos afecte a nuestra salud. Pero, discúlpeme, yo creo que es muy positivo lo que la Unión Europea ha decidido. Bueno, Teresa, me voy a atrever a hacerte una pregunta de telediario para hoy o mañana mismo, o para el domingo quizá. El candidato brasileño, señor Jair Bolsonaro, hace solamente unos 8 o 10 días decía que amenazaba con retirarse del Pacto de París respecto al medio ambiente, de los acuerdos allí habidos respecto a este asunto, porque los mismos en buena medida amenazaban la soberanía de Brasil sobre su Amazonía, es decir, sobre los proyectos de desarrollo económico que pudiera aplicar a esa tierra que, por cierto, creo recordar que son 5,5 millones de kilómetros cuadrados frente a unos 8 y algo que tiene, es decir, es una barbaridad, las 2/3 partes prácticamente de la Amazonía. Claro, el concepto de soberanía, yo no he estudiado mucho derecho, algo estudié cuando hice políticas, es fundamental en todos estos casos. Reivindicar a base de otra vez el concepto de soberanía, un derecho de mire usted, no me toque y quédese en su casa, en un asunto tan complejo como este del medio ambiente y sobre todo teniendo en cuenta que, si no recuerdo mal, primero que en los últimos 10 años la cantidad de CO2 que ha dejado de absorber la Amazonía es la mitad que hace 10 años. No doy cifras, pero pueden ser, no me acuerdo, como 2 millones de toneladas al año, algo por el estilo. Y ahora mismo hay un retroceso ya importante debido a algunos proyectos de desarrollo, sobre todo en la occidente sur de la Amazonía peruana, lo que limita con Bolivia. ¿Cómo pueden funcionar precisamente estos conceptos jurídicos tan altos como el de soberanía a la hora de decirle a un país, yo creo que hoy es imposible, oiga, no me haga usted esa justificación porque no se sostiene? Ya sé que se están haciendo muchas cosas para que el pulmón amazónico siga funcionando, pero es que vamos hacia atrás todavía. Lo que pase el domingo, si gana el señor Bolsonaro, como se anuncia, será otro tema. Ahora se ha retirado esta semana, ha dicho, no, yo no dije eso, ya veremos a ver cuando pasen las elecciones, pero yo creo que él tiene la intención de seguir adelante con proyectos de llamado desarrollo no sostenible, por cierto, en la Amazonía peruana. En la Amazonía, perdón, brasileña. Te voy a responder de una manera quizá muy provocativa. ¿Al telediario seguro? Oh, no, por favor. El presidente Lula da Silva, su ministra de Medio Ambiente, dimitió en su primer mandato como consecuencia de las políticas de explotación de la Amazonía brasileña llevada a cabo por Lula da Silva. Además, con violación de la Constitución brasileña que prohíbe la enajenación de tierras en la Amazonía cercana a las fronteras. El señor Lula da Silva se había inventado un instrumento jurídico que era
un contrato de arrendamiento de 40 años para la explotación maderera de la Amazonía brasileña, con lo cual, lo siento mucho, el señor Lula da Silva dio el primer paso en esa dirección. Sí, pero Teresa, tú mismo lo dices. Discúlpame. Perdón. Entonces, en principio, el ecosistema brasileño, en principio, dentro del ecosistema amazónico, es fundamental desde el punto de vista del cambio climático, las reservas de agua dulce, las reservas de biodiversidad necesarias para nuestro futuro farmacéutico, para seguir protegiendo el patrimonio común de la humanidad. Por tanto, es fundamental. Que el señor Bolsonaro intentase provocar en esta línea, a mí no me sorprende. ¿Por qué? Pues porque se alineaba un poco con la posición del presidente Trump. Lo que sí que me parecía especialmente problemático, y perdona que yo vaya barra para mi concepto, lo que me pareció dramático es que señalara que iba a privar a los pueblos indígenas de los derechos respecto a la Amazonía en la que se encuentran asentados. Los pueblos indígenas brasileños tienen una situación durísima. ¿Por qué? Pues porque tienen una capacidad jurídica limitada. Están tutelados por el Estado. Y si van a estar tutelados por el señor Bolsonaro, yo quiero pensar que sus derechos van a sufrir mucho durante el periodo en el que este señor esté en el poder. Ahora bien, lo que vaya a hacer en la Amazonía, yo quisiera pensar que al menos tendremos información sobre ello, pero lo siento mucho, yo no era una ferviente seguidora de los que le han precedido en el cargo, porque la Amazonía ha sido explotada sin ningún tipo de cortapisas, con lo cual vuelve a quedar claro que la soberanía del Estado no se ha visto limitada en lo que, fijaros bien, además hay una cuestión en la que no he querido entrar, pero que para mí es fundamental. El presidente Emmanuel Macron llevó ante la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de un pacto mundial sobre el medio ambiente. Y, en principio, la Asamblea General le ha dado un espaldarazo al adoptar una resolución por la cual se va a considerar la negociación de un pacto global que codifique principios y derechos. Entonces, curiosamente, los que se han opuesto a esa propuesta lo que reivindicaban es su soberanía a la hora de explotar sus recursos naturales. Y quien lo exige son los países en vías de desarrollo. Es decir, si el señor Bolsonaro hiciera una gestión sostenible de sus recursos madereros, sería estupendo. Es decir, sería un ejemplo a seguir. Lo que nos da miedo a todos es que en lugar de una gestión sostenible de sus recursos madereros, haga una gestión insostenible que aboque a su destrucción. Perdón que me he extendido mucho. No, por Dios, todo lo contrario. Ha sido muy ilustrativo porque es una debilidad que yo tengo por la Amazonía, como les decía al principio, y vamos a ver, a mí lo que me sorprende es esta especie de paso hacia adelante con yo soy soberano en mi país, aquí no manda nadie. Imagínate lo que puede ser eso, por ejemplo, para las ONGs que vayan allí pues a llevar operaciones como la Tolerance inglesa, yendo a determinados sitios para convencer a los indígenas de que sigan plantando árboles, sigan reforestando, mejor dicho, que ese es el problema, porque en la Amazonía realmente el problema que hay no es que se corten árboles, es que no se plantan árboles cuando se cortan, no hay reforestación, que es lo malo. Claro que hay que cortar árboles, ¿cómo no se van a cortar árboles? No van a estar allí toda la vida los árboles puestos, ¿no? Pero de todas formas vamos a ver lo que da de sí esta experiencia de este nuevo líder sudamericano que abre nuevas perspectivas a la política de ese gran país y de ese gran continente. Gracias a todos por la atención que han prestado. Esperemos que nos haya sido de utilidad. A mí personalmente así ha sido. Y hasta la próxima.